Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosa Cruz ON, fundada por el maestro Johansson. Hoy, pues continuando con la línea de las charlas que veníamos dando, vamos a dar pues una conferencia sobre Tantra y alquimia medieval. Así de primeras, muchos de los amigos se preguntarán qué relación tiene una cosa con la otra, pero después de la charla van a llegar a la conclusión, como vamos a sentar unas bases pues bien claras e importantes, de que realmente es exactamente lo mismo una cosa que la otra y está totalmente relacionado. Bien, tantrismo, como decíamos, una disciplina relacionada con el yoga, pues muy extendida en Occidente, desgraciadamente muy comercializada. Existen diversidad de opciones hoy en día, pues a la hora de aproximarse a esta disciplina. Algunas cuestiones son muy ciertas y otras son cuestiones que no tienen realmente fuentes fidedignas y cuya única pretensión pues es vender cursos y utilizar legítimo y sincero interés de las personas pues para obtener fines comerciales. En definitiva, dinero. Eso es todo. Hoy en día, la gran mayoría de textos, cursos, con excepciones, se centralizan en un aspecto pues eminentemente sexual y es comprensible porque justamente pues es lo que atrae a la mayoría de las personas. Al respecto, pues son interesantes los estudios de Arthur Avalon, que con algún que otro matiz importante que habría que especificar y necesitaríamos pues varias conferencias para poder matizar ciertos escritos, pero son unas fuentes que hay que mencionar. En todas las culturas pues ha existido el culto al sexo, pero al sexo bien entendido. La perniciosa y degenerada educación sexual que recibe el ser humano, pues en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir, en este final de ciclo, en este Kali Yuga, en esta edad de hierro, como especificaba Hesiodo, en esta edad del lobo, como dice la mitología nórdica, pues lo único que logra es mantener hipnotizada y en el sueño más profundo a la conciencia. La literatura tántrica pues, es bastante amplia. Sin embargo, los iniciados y maestros de la Rosa y la Cruz pues, han enseñado en todo tiempo y lugar la síntesis de eso que es la enseñanza. Y esta se ha expresado por lo general pues, simbólicamente, como siempre ha sido habitual en todas las culturas hasta el momento que nos ha llegado. Se ha expresado simbólicamente y se ha expresado en secreto. Y ahí que sepamos a día de hoy que en las distintas épocas y culturas existían las escuelas de misterios, donde se transmitía a los candidatos a la iniciación pues el gran secreto del gran arcano solar, del arcano AZF, del Saha Maituna, del Udvareta Yoga, del Tantra Blanco. Son todo términos sinónimos. Hay ancestrales monumentos donde se muestra en muchos casos el culto al Lingam y al Yoni. Por doquier encontramos pues, grandes templos repletos de figuras eróticas, tal como describía el escritor y erudito antropólogo Mircea Eliade en su libro Erotismo místico en la India. Los menires también responden a un simbolismo sexual. En el folclore de diversos pueblos y culturas pues encontramos celebraciones y cultos al falo, tal como vamos viendo en las distintas diapositivas. Decíamos cultos al falo o interpretados como reminiscencias del culto a la fertilidad. Unas veces más o menos claramente y otras más simbólicamente, pues encontramos que el punto crucial de toda filosofía, todo sistema de conocimiento esotérico de las civilizaciones del pasado, todo sistema tradicional de autorización personal, encontramos la instrumentalización de la energía sexual, como no podía ser de otra manera. El venerable maestro Johansson afirma respecto a la energía sexual, pues lo siguiente: no hay vida sin energía. La energía es la fuerza de la vida y de la muerte, esa fuente de energía para toda existencia dimana del Sol. Cada célula absorbe constantemente energía solar. En nuestro planeta Tierra, la fuente acumulativa de energía solar la constituyen las aguas de los océanos, mares y también toda la corteza terrestre y la vida integral que sobre ella se manifiesta, árboles, arbustos, plantas.
Pero el depósito fundamental de la vida captada de la fuente solar la encontramos en el agua. Todo sale del agua y todo vuelve al agua. Este aspecto lo tendremos muy en cuenta cuando abordemos el tema del mercurio, de las aguas en la parte de la alquimia medieval que vamos a tratar en breve. La energía solar, continúa el maestro afirmando, emanante del sol se acumula en las aguas orgánicas. Estas aguas orgánicas constituyen el enseminis que todo animal lleva en sí. Todas aquellas sustancias erógenas secretadas por las glándulas sexuales son el sumum de la potencia generatriz y regeneratriz del organismo. Cuando el animal racional agota su saber vital, es decir, gasta miserablemente su energía sexual, llega a la vejez decrépito y sin ninguna ansia alguna de vivir. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se encuentra latente todas las potencialidades que posee un hombre. La energía solar es el soma de los intostanes y su aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes cocciones en el hornillo del alquimista. La vida viene del sol, esa vida se almacena en las aguas espermáticas en la simiente humana divina. La Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, es su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Inseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que podemos elevarnos del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad hasta las ígneas alturas del superhombre. Es el sexo, el sacrosanto lugar donde se almacena esa energía solar. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si lográramos aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el Enseminis? La inmensa mayoría de habitantes del planeta Tierra dilapidan su energía sexual, expulsan de su organismo el oro líquido. La educación sexual, bien entendida, proporciona el real conocimiento de los misterios del sexo y es proporcionada solo por los maestros de la castidad, por aquellos titanes que han logrado el dominio de sus bajas pasiones. La fornicación implica derrame sexual del Enseminis mediante el consabido orgasmo. La castidad científica implica transmutación alquímica del Enseminis en energía crística. Fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar el semen. Derramar el semen es fornicar. La simiente humana es terriblemente divina y gracias a ella podemos desarrollar en nosotros todo aquel maravilloso poder de la generación y de la regeneración. Varones y hembras son portadores de ese licor precioso que nos transforma de animales racionales en hombres plenos y reales. La fuente energética más poderosa con que cuenta el ser humano, pues se halla en su simiente, en su propia energía sexual. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la gustosa búsqueda, allende los mares, en el rincón de un laboratorio. Y son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, etc. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, pues así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa y la Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. Para el logro de nuestras más caras aspiraciones en el sendero de la cruz y la rosa, nos es indispensable, ante todo, mantener una vida plena de castidad, es decir, transmutación sexual. Por medio de la castidad real, ¿cómo podemos almacenar en nosotros un caudal de materia prima, de simiente divina, que nos brinde la potencialidad necesaria pues, para despertar y desarrollar chakras de nuestros cuerpos internos y conquistar
todos aquellos maravillosos poderes que nos convierten en maestros de la vida, la muerte, el amor, y que nos convierten en hombres auténticos, en ángeles y en dioses. La energía divinal contenida en el Inseminis, en la semilla humana, debe ser transformada, transmutada, de su aspecto eminentemente material en energía eminentemente divina. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. Las sustancias sexuales que genera el sexo, en suma, constituye eso que el sabio Paracelso llamó el enseminis. El enseminis, o entidad del semen, se halla presente en toda persona desde que nace hasta que muere. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración se logra gracias precisamente a la transmutación sexual y es la transformación integral de la conciencia. Para cambiar algo dentro de uno mismo hay que cambiar primero la sexualidad, afirma el maestro. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La simiente humana tiene una gran función, la regeneración, la recreación humana. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. La simiente humana transmutada en energía circula por los nadis y la pingala, llega hasta el corazón. Y con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta y para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar consciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. El secreto secretorum, lo que hoy en muchos medios es divulgado como Tantra, la enseñanza del arcano solar, se halla diseminada por todo el orbe y podemos encontrarla en la multiplicidad de monumentos antiguos, tal como hemos visto ahora algunos ejemplos, monumentos antiguos de la diversidad de civilizaciones ya desaparecidas. La enseñanza del arcano solar pues no es de esta época ni del siglo pasado, así como no es originaria tampoco de la India. El arcano solar es una enseñanza de eso que es Dios. Es el conocimiento y sabiduría que permite a la esencia Ubudata regresar al divinal seno de donde emanó. El arcano solar es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano ZF, Caretza. En Oriente se le conoce como el Saja Maituna y Udvareta Yoga. Este arcano no nos viene como un legado de Oriente, sino de antiquísimas razas prevédicas que conocían el indecible secreto del gran arcano. Los sabios atlantes vivían plenamente estas sacrosantas prácticas contenidas en el supremo arcano, y antes que ellos ya, en las épocas lejanas de la legítima Lemuria, se vivió y practicó la sublime sabiduría de la serpiente sacra. El venerable Maestro Viracocha en su novela Rosacruz, y en latín ya conocer la clave sintética de la Castellá Real del arcano solar. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. En sí misma, esta obra iniciática constituye un importante hito en lo que es el esoterismo al revelar este secreto. Y continúa el Maestro Viracocha afirmando lo siguiente: en Rosacruz, Mago siente la misma excitación nerviosa al operar que otro ser lleno de deseo. Si superan los hombres lo que pueden hacer en este momento de nerviosidad, seguro que harían todo menos seguir a la mujer. Más adelante continúa diciendo: los estudios Rosacruz nos enseñan que el semen es el astral líquido del hombre, es la vida. Encierra el poder, pero un poder tan inmenso que sabiéndolo manejar se puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los secretos Rosacruz, pues se posee un arma poderosa contra las adversidades del destino. Todo ese magnífico conocimiento transcrito por el maestro Rosacruz, el venerable maestro Viracocha, fue ampliamente y magníficamente conocido por los iniciados de todos los tiempos: Lemuria, Atlántida y las civilizaciones post-lemúricas y prevédicas, así como las post-atlánticas
conocieron este sistema del trabajo divino en la red misma de la vida, en el laboratorium oratorium de nuestro cuerpo, el sexo. En el semen y en los próbulos se halla la única fuerza capaz de sacarnos del nivel de bestias intelectuales y elevarnos hasta las cumbres ígneas del hombre. Solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite con el cual podemos encender nuestras invariables lámparas, despertar conciencia, despertar y desarrollar nuestros plexos o chakras y despertar y desarrollar en nosotros mismos a la divina Madre Kundalini. Las prácticas de la castidad real solo pueden efectuarse entre macho y hembra y no entre homosexuales o entre lesbianas. La mujer se halla en las mismas condiciones que el llamado hombre, pues en su templo interno, en todo su sistema sexual, se halla la misma potencialidad que en el semen del hombre. El semen es una sustancia viscosa, semisólida y semilíquida. La sustancia de los próbulos tiene una característica singular, es semifísica y semietérica. El venerable maestro Viracocha afirma, en vez del coito que llega al orgasmo, debe prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxime el espasmo para evitar la eyaculación del semen. De esta manera, tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera, sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. El gran arcano, en palabras del maestro Johansson, es el medio justo y preciso para conquistar la castidad real. Es el medio único para transmutar el inseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo, por el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer, allí, en la fragua de los dioses, en el sexo. Otro vehículo de transmisión en el continente europeo de la enseñanza de la Rosa y la Cruz, y en esencia de las prácticas de transmutación sexual, es la alquimia medieval. Los alquimistas mencionaban la posibilidad de transmutar el plomo en oro. Esa expresión, en realidad, se refiere a transmutar el plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu divino. Mientras en el animal racional subsista el plomo, el ego estará abocado a seguir durmiendo y seguir siendo una máquina movida de aquí para allá, sin propósito, cumpliendo un rol estrictamente mecánico. El animal racional es un trío de materia, energía y ego, y el ego nada tiene de divino. El ego está compuesto de miles de yoes y es lo único que le importa a los yoes, que es satisfacerse. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento luchan desesperadamente. Ahí dentro de las mazmorras del subconsciente, prisionero del ego, se encuentra eso que es el Buddhata, la consciencia totalmente dormida. El alquimista tiene como suprema meta la liberación de la conciencia, su despertar. Bien, aquí estamos viendo pues lo que luego vamos a especificar un poquito más adelante en cuanto hablemos un poquito de simbología, pero son los llamados nadis, Ida y Pingala, los canales de transmutación por los que asciende victoriosa la energía sexual transmutada en energía crística, el enseminis transmutado en energía crística, que es conducido por esos canales hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Y es precisamente en el corazón donde se encuentra eso que es el Buddhata, la esencia, la consciencia, y esa consciencia necesita esa energía sexual transmutada para poder despertar y mantenerse despierto. Aquí vemos unas definiciones que especifica el maestro Johansson en su libro Bodas Alquímicas, de Ida y Pingala. Bien, continuamos. Volviendo precisamente a la alquimia medieval, tenemos que realizar una afirmación contundente. La alquimia medieval es alquimia sexual, ni más ni menos. Que algunos alquimistas han realizado investigaciones de corte espagírico, es decir, la alquimia aplicada a las plantas para obtener sustancias que coadyuven a curar o superar determinadas enfermedades, bueno, eso es una realidad y sin duda es así. De eso habla
precisamente el maestro Viracocha, de los médicos paracelsistas o espagilistas que trataban de extraer la flema de los vegetales y de algunas plantas para coadyuvar, obtener ciertos elixires o sustancias y coadyuvar a curar o superar, trascender determinadas enfermedades que aquejan al ser humano. Sin duda, esto es así, pero la alquimia medieval, clásica y tradicional, cuyos principales autores adquieren en su momento fama internacional, sin duda es alquimia sexual, ni más ni menos. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es el gran arcano medieval. Ya hemos hablado, y ahora volveremos a señalarlo, que el gran arcano es sinónimo de otros términos como la magia sexual, el tantra blanco, el Udvareta yoga, etcétera, etcétera. La unión sexual sin llegar a la eyaculación y sin expectación de orgasmo, manteniendo con una continua transmutación de la simiente, ascendiendo esta hasta el cerebro y hasta el corazón, como hemos dicho anteriormente. Pues bien, los alquimistas se guardaron muy bien de transmitir abiertamente la enseñanza y lo hicieron mediante una simbología auténticamente impenetrable para el neófito. Hay un autor que es Peter Levenda, en su libro The Tantric Alchemist, subraya esa misma idea, diciendo que los escritos de los alquimistas se encuentran codificados. Al respecto, a mí particularmente me viene a la memoria, podríamos mencionar muchos, pero bueno, vamos a poner un único ejemplo, un libro de uno de los alquimistas más famosos, que es Basilio Valentín. Nos estamos refiriendo a las 12 llaves de la filosofía. Yo creo que ese libro, ni siquiera con el más avanzado de los ordenadores cuánticos y ni siquiera los 500 hackers que posee la NSA pudieran o estarían capacitados para poder develar el secreto que guarda ese libro, a no ser que alguien posea una de dos, o la conciencia despierta, que es cuando se pueden entender pues todos esos libros crípticos, o bien pues tenga en una bandeja de plata la llave que abre el símbolo. Y una vez que alguien tiene la llave que abre el símbolo, pues prácticamente tiene unas pistas bastante avanzadas de por dónde van los tiros de esos libros que están totalmente codificados. Insisto, como ejemplo hemos puesto las 12 llaves de la filosofía. Es un libro muy bello, pero absolutamente impenetrable si no se posee esa llave simbólica. En el siglo XIII, Roger Bacon, a quien sus discípulos llamaban Doctor Admirabilis, y cuya enorme reputación se hace universal, pues también es importante mencionar como algunos que vamos a mencionar ahora, para hacer justicia y en honor a la verdad hermética. Arnaldo de Vilanova, también concretamente del siglo XIII, en el siglo XIV, ve resurgir en el siglo XIV pues una pléyade de alquimistas como Raimundo Lulio, apodado Doctor Illuminatis, Guillermo de París, Hortulano y el famosísimo Nicolas Flamel. El siglo XV marca el periodo glorioso con Basilio Valentín, que hemos mencionado ahora mismo, cuya obra, Las 12 llaves de la filosofía, hemos dicho que es un texto totalmente indescifrable. También aparece el abad Tritemio, Isaac el holandés, Thomas Norton, George Ripley, Lasby, Bernardo Trevisano, en fin, no queremos aburrir a los amigos con más nombres, y vamos a abordar eso que los alquimistas utilizaban para hacer sus prácticas, eso que es el laboratorio. Y hay una descripción muy, vamos a decirlo así, bucólica, romántica, y luego aclararemos a qué se refiere realmente esta descripción, que al final los grandes iniciados y maestros se valen de las mismas como simplemente un medio de transmisión de la enseñanza bastante hábil y muy inteligente. Fulcanelli afirma que la alquimia evoca un pasado de historias lejanas, testimonios sorprendentes, teorías singulares, extrañas recetas, la singular nombradía de sus grandes maestros, su literatura oscura, enigmática, paradójica, pergaminos amarillentos, polvorientos. El alquimista, la imagen que evoca es de un anciano meditabundo, de frente grave y coronada de cabellos blancos, de silueta pálida, achacosa, personaje original de una humanidad desaparecida y de un mundo absolutamente olvidado. Su laboratorio, sótano, celda o cripta antigua apenas se ilumina con una luz triste que ayuda a vislumbrar las telarañas polvorientas. Sin embargo, en medio del silencio se consuma el prodigio. Poco a poco se adivina una fragua apagada, cubierta de polvo,
de virutas de forja, moldes oxidados, alambiques, matraces, en fin, la típica descripción que todos alguna vez hemos leído y que la iconografía medieval nos muestra. Gruesos libros en una mesa polvorienta, manuscritos, cenizosos, volúmenes cubiertos de notas y de fórmulas auténticamente indescifrables. Un amasijo caótico de instrumentos arcaicos, de materiales extraños y una figura fija que preside pues, toda esta escena. El gran cuervo, jeroglífico de la muerte material, emblema misterioso de misteriosas operaciones, inscripciones en latín de sentido místico, llenan los vacíos, y tal es el cuadro legendario del alquimista y su laboratorio. Por cierto, aquí vemos algunas representaciones iconográficas de ese famoso alquimista, y el famoso alquimista que preside las alturas en Notre Dame de París, con su mirada meditabunda, vislumbrando, podríamos decir, la eternidad, y con un bonete que corona sus sienes. Y ese bonete da pista concretamente de que es un iniciado en los misterios mitraicos. Misterios mitraicos, los cuales se debatió lo que iba a ser el origen del cristianismo, y al final se decidió por parte de Constantino pues elegir como vehículo de expresión en ese momento pues el cristianismo desde el Concilio de Nicea tal como lo conocemos hoy en día. Pero en los misterios de Mitra se encierra precisamente a nivel simbólico también toda la enseñanza. Que ese alquimista lleve ese bonete, que es el que llevan precisamente los iniciados en los misterios de Mitra, es una gran pista de que es un iniciado en los misterios herméticos. Así el constructor de la catedral quiso indicar. Ahí tenemos también otra imagen de la iconografía alquímica del alquimista meditando profundamente en medio de la obra. Bien, volviendo un poquito para atrás, nos situamos ahí, en la prima materia, la llamada materia prima de la obra. La materia prima de la gran obra, tan repetida en textos y camuflada bajo el velo del símbolo, es eso que en realidad se llama el enseminis y que ha sido muy bien descrito y detallado pues, por el maestro Johansson en sus libros. El agua es el licor seminal. En el Rosario de los Filósofos, texto compilatorio de diversos alquimistas, se afirma: el agua de los filósofos se llama vaso de Hermes. En nuestra agua se efectúan todas las operaciones, sublimación, destilación, etc. Y hablando de agua, aquí vemos precisamente un ejemplo realmente portentoso a nivel simbólico. Muchísimos alquimistas hablaban del enseminis de manera simbólica, hablaban concretamente del agua y hablaban de nuestro rey, y que nuestro rey se encontraba precisamente en el Mercurio. Y obviamente es el Cristo el que se encuentra en el enseminis, como ahora brevemente veremos cuando abordemos lo que especifica el maestro Johansson acerca de eso que es el Cristo y del enseminis. Aquí en esta representación, si no recuerdo mal, de uno de los grabados de ese alquimista denominado Michael Mayer, en su obra La fuga de Atalanta, pues da bastantes pistas sobre esto. Vamos a mencionar pues algunas referencias que dan bastante pista acerca de la relación que hay precisamente entre el trabajo de la alquimia y el trabajo con energía sexual, el tantrismo, etc. Bien, respecto al agua, el alquimista Roberto Valensis, en su libro La gloria del mundo, afirma: solo hay un manantial en todo el mundo del que pueda obtenerse este agua. Su ubicación fue revelada a los sabios por la gracia de Dios, surge de un lugar secreto y sus aguas fluyen por todo el mundo. El que no localice el manantial verdadero nunca alcanzará un conocimiento de nuestro arte. El alquimista Jacques Le Tesson afirma: a justo título, nuestra divina agua es llamada la llave, luz divina que ilumina el espesor de la noche. Respecto al agua o mercurio, el licor seminal, el cosmopolita, el gran cosmopolita, ese enigmático alquimista, afirma: su verdadero nombre propio es agua de nuestro mar. Bueno, tal como decíamos justamente en esta imagen. Todo nuestro magisterio se hace con nuestra agua. Se afirma esta cuestión en el libro compilatorio de alquimia El Rosario de los Filósofos. El gran Geber, el gran alquimista, señala: aquel que posee el verdadero mercurio posee el elixir. Al agua, al mercurio, al licor seminal, también se le ha llamado por parte de los alquimistas acero. Por eso algunos afirman:
Si conoces bien nuestro acero, te basta, no necesitas nada más. Por su aspecto, el enseminis, algunos alquimistas lo denominan cosa vil. Por eso, en el Rosario de los Filósofos también se afirma: cosa vil con la ayuda de la cual se abren nuestras cerraduras. Es en esta cosa vil donde está la llave que sirve para abrir las 7 puertas metálicas. O dicho de otra manera, para cristificar los 7 cuerpos. Algunos alquimistas tienen incluso denominaciones propias para el mercurio, para lo que es el enseminis, como establece el mismo Basilio Valentín, denomina al mercurio el lobo gris. Lavarse 7 veces en las aguas del Jordán para curarse de la lepra. La lepra es el ego. Las aguas del Jordán representan al enseminis, que hay que transmutar. Paralelamente se forjan y cristifican los cuerpos. Carl Gustav Jung hace referencia a las aguas y a los textos de los alquimistas en su libro Estudios sobre las representaciones alquímicas. El agua divina no significa otra cosa que Dios oculto en la materia. El agua divina es el alfa y el omega del opus, es decir, de la obra, tan buscada y añorada por los filósofos. El enseminis, la materia prima, era buscada en la mina y era la propia naturaleza la que la producía, y efectivamente el enseminis y los proóvulos se generan en nuestras gónadas y ovarios de manera natural. Es el llamado mercurio en bruto, el que después de ser transmutado se transforma en el mercurio de los filósofos o energía crística. El maestro Johansson afirma: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia. Toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de esos de Dios. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo. Bien, tal como acabamos de ver y explicar, ahí vemos una representación simbólica de lo que es, o lo que denominaban los alquimistas como nuestra rey, refiriéndose realmente al Cristo. Bien, uno de los símbolos que presiden la transformación del alquimista es eso que se llama el cuervo negro, sinónimo de la muerte o disolución, pero para morir primero hay que despertar. Y una vez despiertos, con las prácticas del Tantra blanco o arcano solar, podemos tener la dicha de que despierte en nosotros el fuego sagrado, el azot de los alquimistas, y empezar a eliminar los yoes, el ego. En cuanto a la operatividad, es decir, el misterio del Lingam Yoni, la unión sexual, el gran arcano, la transmutación integral, también se expresa por parte de los alquimistas simbólicamente. Vamos a volver para atrás y nos vamos a situar en esta diapositiva donde comentábamos pues, los 3 colores que presiden las fases de la gran obra. Y abajo hemos mencionado que el cuervo es sinónimo de muerte, de putrefacción o nigredo, que es así como lo denominaban los alquimistas. Insistimos que el gran caballo de batalla para el aspirante a la Rosacruz, para el alquimista, es justamente el gran obstáculo que es el ego, que es el que sumerge al animal racional en la inconsciencia más absoluta. Para morir lo primero que hay que hacer es despertar. Y una vez despiertos, pues si tenemos la dicha de despertar en nosotros mismos el fuego sagrado, ese azot de los alquimistas, entonces podemos empezar a eliminar los distintos yoes. Y ahí vemos una representación simbólica en la parte inferior de la pantalla de cómo los alquimistas pues, traen a colación esa fase y representan el cuervo en estos 2 grabados que vemos en esta pantalla. El maestro Johansson afirma que el hornillo mágico del laboratorio Oratorium es el chakra coxigio. Los cordones o canales o nadis Ida y Pingala, tal como hemos visto anteriormente, pues son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. El caduceo de mercurio simboliza los nadis Ida y Pingala. El Saja Maituna, en los libros y expresiones de los alquimistas, se encuentra velado, ya que constituía el secreto de la obra y también daban pistas falsas para confundir a los profanos que solo buscaban el oro físico. Así, el alquimista Nicolás Valois afirma: te advierto que de los 2 medios de operar, uno es falso y el otro verdadero, y el verdadero se esconde bajo el falso. El gran Geber afirma: el magisterio entero se cumple en un solo vaso. Expresiones de algunos alquimistas bajo el velo del símbolo invitan a la práctica de la magia sexual y de lo que es el gran arcano, como por ejemplo, cuece, recuece y cuece aún más.
Roberto Valensis menciona al alquimista Arnoldus, que afirma lo siguiente: que tu única preocupación sea regular la cocción de la sustancia mercurial. Otra expresión donde se deja ver la facilidad del método, la unión sexual sin orgasmo y eyaculación, transmutando la simiente, es la siguiente: cualquiera que no esté familiarizado con los metales de la naturaleza encontrará nuestro arte difícil, aunque en realidad sea tan fácil como moler la malta y fermentar la cerveza. Roberto Valensis afirma: la piedra no se prepara de otra cosa más que de esta sustancia, que es esencialmente una. Es decir, el ensemen es la sustancia y el método de preparación es la transmutación. En el Rosario de los Filósofos se dice: un solo vaso, un solo régimen y un solo método. Sobre la manera de operar, Eugenio Filaleteo, el gran alquimista, afirma: este magisterio está oculto en los libros de los filósofos y cuantos han hablado de él han dado 1000 nombres distintos. Está sellado y no se abre más que a los sabios. Bien. Para ir terminando, el gran erudito Mircea Eliade afirma lo siguiente: un importante número de autores tántricos son también, si hemos de dar fe a la tradición, autores de tratados de alquimia. Pero no nos tenemos que quedar solo con el aspecto sexual. Este es imprescindible. Si queremos aspirar a recorrer el sendero de la rosa y la cruz, a complementar la gran obra de la alquimia, tenemos que vivir los 5 valores, que son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Durante toda la charla hemos estado hablando de la energía sexual, de la transmutación y del exponente pues, más elevado de esa transmutación, que es el Saha Maituna. Pero dentro de esa transmutación, de ese valor de la vida, encontramos 3 tipos de transmutación. Entre ellos, la transmutación unipolar, que es la práctica que realizan aquellos individuos que todavía pues, no practican con su pareja. Es una práctica sencilla, como hemos comentado, pues la energía sexual transmutada extiende hasta el cerebro y hasta el corazón. La transmutación bipolar la realizan aquellos que sí ya poseen su pareja hombre o mujer, como vemos en esta diapositiva, cogido de las manos, por ejemplo. Pueden concretamente realizar la misma práctica de transmutación unipolar y se establece entre ellos un intercambio bioelectromagnético, un intercambio energético, y la transmutación bipolar opera como, vamos a decirlo así, preparación para el gran momento de vivir lo que es el arcano solar. Y la transmutación integral, lo que venimos afirmando a lo largo de toda la charla, esa práctica que ha sido deliberadamente ocultada en los libros de alquimia, que hoy hemos revelado y que han revelado todos los maestros. A día de hoy esa enseñanza está al alcance de todo aquel que se interesa en la misma, ese secreto secretorum de todos los tiempos, y que se denomina arcano solar, arcano real, Saha Maituna, tantra blanco, etcétera, pues es el tercer tipo de transmutación, denominado la transmutación integral, donde ya sí que hay conexión sexual, sin orgasmo y sin eyaculación, y se produce una magnífica transmutación de esa energía sexual transmutada en hojas, energía crística que asciende hasta el cerebro y posteriormente es depositada en el corazón, en nuestro templo corazón, alimentando a nuestra esencia, al Buddhata, a lo que es la conciencia. La esencia, el Buddhata, la conciencia, son todo también términos que son equivalentes entre sí. Bien, tenemos el valor de la muerte, habla de la muerte del ego. Como hemos comentado anteriormente, para empezar a, vamos a decirlo así, que el ego, que los yoes, que son lo que realmente se expresa a través de la máquina humana, a través del animal racional, la muerte del ego empieza por su debilitación. Si evitamos la manifestación del ego, si evitamos que los yoes se manifiesten, entonces estos comienzan a debilitarse. De manera contraria, si no ponemos ningún tipo de cortapisa, si damos libre expresión a los yoes, al ego, entonces obviamente estos se van a fortalecer y son los que van a dominar en toda la situación a la criatura humana. Si queremos empezar a enfrentarnos precisamente al ego, tenemos que realizar un magnífico control del mismo. Posteriormente, cuando se cumpla 2 requisitos, uno de ellos, despertar consciencia, y el segundo, despertar Kundalini, entonces ya tendremos la posibilidad de aniquilar los yoes. Sobre el proceso de aniquilación lo hemos tocado en alguna que otra charla, pero más adelante
pues hablaremos reiteradamente y detalladamente de nuevo, no, en otra charla, en otro contexto, de ese proceso de eliminación de los yoes por parte de ese fuego sagrado de la Divina Madre, de ese fuego sacro, santo. Bien, el valor de la libertad. Obviamente nadie es libre si está sometido a las cadenas del ego. Tenemos que empezar a vivir una vida realmente consciente. La mayoría de la humanidad vive en la inconsciencia. Y lo que realiza lo que es la mente es un constante bombardeo, pues, de ideas, de imágenes, de proyecciones de futuro, de proyecciones de pasado. ¿Qué significa todo eso? Pues que nos mantiene prisioneros del sueño. El hecho de que continuamente no seamos conscientes ni de lo que estamos haciendo, ni de quiénes somos, ni de dónde nos encontramos, sino que actuamos y realizamos todas las actividades cotidianas de nuestra vida de manera mecánica, implica, pues, simple y llanamente eso mismo, vivir una vida con mecanicidad, con inconsciencia. Si queremos aprender a vivir conscientemente, tenemos que trabajar con la atención. Tenemos que dividir la atención en tres y establecer un muro de contención para que la mente deje de proyectar todas esas imágenes mentales, todas esas ideas, todo ese mare magnum yoístico que nos sumerge en la inconsciencia. Entonces, tenemos lo que es dos columnas torales que son, por un lado, el autorrecuerdo y por otro lado, la autoobservación. El autorrecuerdo implica autorrecordarse como consciencias. Debemos de preguntarnos en un momento dado quiénes somos como consciencias, no intelectualmente, sino con el corazón. Sin perder esa noción, debemos de extender nuestra atención hacia lo que es la actividad que estamos desarrollando en un momento dado, y sin perder esas dos nociones, nuestra individualidad y lo que estamos realizando en un momento dado, nuestra acción, extender nuestra atención hacia el lugar en el que estamos ubicados. De tal manera, dividimos la atención en tres, es lo que se llama la práctica de la división de la atención consciente, y así empezamos a realizar cada una de las actividades de manera consciente. Impedimos que la mente nos sumerja en el sueño. Y por eso reiteramos las dos columnas torales. Cuando realizamos el autorrecuerdo como consciencias, pues estamos hablando precisamente del recuerdo de sí como individuos. Y cuando utilizamos la autoobservación, esta la utilizamos en autoobservar lo que estamos haciendo en un momento dado y en autoobservar precisamente con la observación, tener conciencia del lugar en el que nos encontramos. Y por último, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, obviamente, es amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos, amar siempre al prójimo. Y no hay mayor amor que darle gratuitamente la enseñanza de la Rosa y la Cruz, porque es lo más valioso que tenemos. Nadie avanza en el sendero, nadie avanza en el camino espiritual, en el sendero iniciático, si lo que hace es acaparar el conocimiento y no compartirlo con los demás. Como mínimo, tenemos que dar la misma posibilidad que a nosotros se nos ha dado, dándosela a otras personas. Dar la posibilidad de, como mínimo, conocer la enseñanza. La acepten o no la acepten, bueno, ahí no entramos. Lo importante es ofrecer la enseñanza. Y por último, la voluntad del Padre. Obviamente, el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Acudir siempre al Padre para todo, para toda práctica, sintiendo a los divinos padres siempre a nuestro lado, acudiendo a los mismos. Lo que pasa es que la voluntad del Padre obviamente es despertar, por lo cual tenemos que centrarnos y aspirar a esa suprema meta del despertar de la conciencia. Entonces, esos 5 valores, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, vividos al unísono cada día de nuestra vida, conducen sin ningún tipo de duda al aspirante a la suprema meta del despertar de la conciencia. Hoy hemos visto como resumen el hecho de que el tantrismo es exactamente lo mismo que lo que esconde la alquimia medieval en sus libros. Si tenemos ciertas nociones de simbología, podemos saber por dónde van los tiros de lo que denominaban los alquimistas. Y obviamente el tantrismo es una parte de esos 5 valores que hay que vivir al unísono si se quiere realmente despertar. Si solo nos centramos en la práctica tántrica, bueno, podríamos hacer una magnífica práctica de transmutación, pero si solo nos centramos en eso, obviamente olvidando el resto de los valores, no vamos a llegar a eso que se llama el despertar. Tenemos que vivir los 5 valores sin exclusión. Y en ese sentido,
tenemos que tomar conciencia de que el sendero iniciático, viviendo esos 5 valores, es terriblemente duro. Hay que atravesar 3 montañas, pero también los mismos alquimistas medievales expresan las fases de la obra, expresan de manera simbólica lo terrible que es cumplimentar eso que es la gran obra, pero al final, cuando atravesamos las 3 montañas y ya nos preparamos justamente para ingresar en el sagrado sol central, pues tenemos la posibilidad de sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, por mi parte, pues muchas gracias a todos. Dar las gracias por su asistencia. Si alguien quiere realizar alguna pregunta y somos capaces de contestar, pues estaremos encantados. Tenemos en este momento, Rafael, una consulta de Eder que dice lo siguiente. ¿La alquimia sería la consecuencia de la transmutación sexual? Es la consulta de Eder. Bien, es una pregunta muy interesante. Digamos que la alquimia no es que sea el resultado, sino que la alquimia, digamos que es un proceso. Es un proceso en definitiva ¿de qué? De transformación. La alquimia abarca ese proceso de transformación refiriéndose por un lado al propio alquimista, la transformación del propio alquimista, y por otro lado, en los libros de los alquimistas no hacemos más que encontrar de manera continua pues una concordancia de opuestos. Esos opuestos se unen entre sí para conformar no solo sustancias más perfectas, sino también hace referencia a la unión sexual. Insisto, en todos los libros de los alquimistas encontramos eso que algunos denominaron esa concordantia oppositorum, que es la unión del mercurio, del azufre, del elixir blanco, del elixir rojo. Hay varias denominaciones para describir a nivel simbólico ese proceso que se produce a nivel profundo con el enseminis, las distintas transformaciones con las prácticas de transmutación sexual. Entonces, la alquimia no es que sea una consecuencia, sino simple y llanamente es un proceso que acarrea la práctica, la vivencia de esos 5 valores y, en definitiva, más resumidamente, haciendo referencia a la charla de hoy, pues las prácticas de transmutación. A través del chat de Marcela que dice, ¿qué representa el cáliz en la alquimia sexual? Nuestra amiga Marcela. Bueno, casi podríamos dedicar una conferencia entera a hablar del cáliz, ¿no? Son muchos los que, en principio, ese santo grial, ese cáliz, pues ha sido buscado y hay muchas referencias en la literatura medieval de la trayectoria que ha seguido lo que es ese cáliz, que tiene una vertiente, vamos a decirlo así, real, como una pieza, como un cáliz real, que es el que se utilizó en la última cena, posteriormente para recoger la sangre del Cristo, y luego tiene una vertiente simbólica. Hay muchas personas que se han centralizado en, bueno, centrarse en simple y llanamente ese objeto mágico, lo que es ese cáliz, y ahí digo que hay muchísima literatura al respecto, pues prácticamente se habla de toda la mitología artúrica, de la cual dedicaremos también una charla. Se habla precisamente en el Parzival, también del mismo, de los custodios de manto blanco de ese cáliz, lo menciona así Wolfram von Eschenbach, el autor del Parzival. Hay, insisto, magnífica literatura al respecto. Para sintetizar y no aburrir a los amigos, y ya yendo al grano de la pregunta, el aspecto simbólico es lo que realmente interesa al alquimista práctico. El aspecto simbólico realmente se está refiriendo al yoni femenino. Siempre estamos hablando de que, en principio, en el valor de la vida hablamos de la energía sexual, pero es gracias a la mujer eh, en la cual el hombre se puede autorrealizar. Y digamos que simbólicamente ese lingam yoni, que encontramos también en la India, pues ese yoni femenino representa efectivamente ese cáliz, ¿no? Entonces, el cáliz realmente es la gran clave de la alquimia porque es el receptáculo de la mujer que es divino, donde gracias a ella pues el hombre se puede convertir en un ser humano, en un hombre solar y en un dios. Y es por eso por lo que tenemos que dar gracias a la mujer,
porque sin ella es copartícipe de la obra, pues no, sería imposible la realización. Y la clave del cáliz realmente está la clave de la magia sexual. Pues nada, muchas gracias a todos los amigos por su asistencia. Muchísimas gracias también a ti, Laura. Gracias por las preguntas y, bueno, seguiremos hablando de la enseñanza y profundizando en más aspectos. Sin más, me despido. Buen fin de semana a todos. Un gran abrazo y hasta pronto.